agradecer mucho a José Luis por custodiar este espacio que Vergara Leumann ha dejado hasta nuestros días para todos nosotros, para recibir a los poetas, a los cantantes, todo convive en este lugar. Hablábamos con Santiago Kovatlov, bienvenido, querido amigo. Beatriz, bienvenido. Estamos muy felices por retomar el balcón de los poetas que hace el 2020 que no hacemos, que no nos pudimos encontrar. Y conversábamos con Santiago de lo que ha podido lograr Vergara Leumann, que es esta unión de las artes, unión de pensamiento, libertad pura. Esto es increíble. De manera que en estos tiempos que corren, donde uno se siente prisionero hasta de los zapatos, de los abrigos, de la vida misma, encontrar un espacio que nos permita libertad de pensamiento, es la poesía, ese espacio, la que nos lleva de la mano, se interpone ante toda situación límite y nos permite por lo menos sanarnos interiormente, al menos encontrarnos en amistad, como decimos siempre. Aquí estamos, en estos días fríos, con tormentas, con empujes, con cosas insólitas e inéditas que ocurren en el mundo entero. Aquí estamos los poetas. Y hoy el representante de la poesía es Santiago Kovatlov. Santiago es un hombre que a mí, además de poeta, su persona, su actividad, su palabra, me otorga paz, armonía. Siempre me ocurre. Hoy antes de venir les cuento una anécdota chiquita, porque la pandemia nos ha dado vuelta a todos de alguna manera. Nos ha cambiado la forma de caminar, la forma de vestirnos, ni hablar cada mañana cuando nos despertamos, que nos duele un poco todo. ¿Quién no? Que levante la mano, el que diga que no le duele nada. Y de alguna manera esto nos vino bien para hacer una reflexión. ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas? Y yo creo que lo que queremos es ser más libres cada día. Y todo eso nos da la poesía. Entonces, Santiago a mí me otorga esa, en su palabra, en su lucidez, cada vez que lo escucho, cada vez que lo leo en sus libros, en su obra, tan vasta, por cierto, y el silencio primordial. Sabe escuchar, Santiago. Yo creo que tenemos que empezar a escucharnos un poco todos, a aprender de eso. Y tiene unas imágenes muy bien conectadas con el lector. De manera que hoy se inaugura, ¿podemos decir eso, Beatriz? Y lo iba a decir yo, pero si querés decirlo. No, yo estoy diciendo lo que pienso así de puro caradura que soy y porque adoro esta mesa, adoro acompañarte, Beatriz. Yo sé lo importante que es para vos el balcón de los poetas, pero yo hoy, junto contigo y con todos mis amigos integrantes de la Fundación que están acá, queremos decir quién es la Fundación. Entonces, de alguna manera yo la estoy representando con todos ustedes desde ahí, amigos, pero yo creo que todos sentimos un poco lo que estoy diciendo. Nos da mucho placer este comienzo de los balcones. Diremos ya cuál es el segundo, si no, Beatriz. No. Diremos cuál es el que viene. Tenemos dos balcones más. Dos balcones, balcón de los poetas. Va a contar la historia Beatriz, no voy a hablar más, los voy a dejar un poco con la palabra de ellos, un poco en paz, y voy a disfrutar yo también de las palabras de nuestros amigos, de la poética también de Beatriz en su modo de decir y de coordinar este maravilloso encuentro que tenemos a partir de hoy y desde hace tantísimos años. Muchas gracias por acompañarnos a pesar del día. Aquí estamos junto a Santiago y Beatriz Aferpeña. Gracias.
Bueno, antes que nada darles a todos también la bienvenida. Y mis primeras palabras, por supuesto, son para agradecer no solamente la presencia de todos y cada uno de ustedes, no voy a dar nombres para no cometer omisiones, que siempre sucede, sino también la de todos mis colegas de la comisión directiva de la Fundación Argentina para la Poesía, presidida por Alejandro Reimers. Diré un poco como ya acaba de decir Lidia, ¿no? Agradezco a Lidia especialmente por el apoyo incondicional de ella, en todo el amplio sentido de la palabra. Y finalmente también digo que después de este prolongado encierro que ya sabemos que hemos pasado todos, el último balcón fue en el año 2019. Finalmente este ciclo, siempre con el auspicio y el apoyo de la Fundación Argentina para la Poesía, vuelve a abrir su espacio. Esta vez no en su casa fundacional, como era la vieja casona de la calle México, sino también en este lugar, sin embargo, que alberga el espíritu, como acaba de decir José Luis, y la presencia invisible de tantas personalidades talentosas, tantos artistas que dejaron su testimonio perdurable en esta mágica Botica del Ángel, que hoy, por suerte, nos abre sus puertas para esta celebración con la voz elegida y la presencia del poeta, escritor y ensayista Santiago Kovadlov, que por supuesto tiene su currículum, su largo currículum, en toda su trayectoria. Lo voy a tratar de resumir, pero no es justo tampoco dejar de decir todo lo que se ha ido cosechando en el propio camino, desde el propio talento, creativo en este caso. Sabemos que Santiago reside en Buenos Aires, donde nació un 14 de diciembre bajo el signo de Sagitario. Es ensayista, poeta, traductor de literatura de lengua portuguesa y autor de relatos para niños también. Se graduó en filosofía en la Universidad de Buenos Aires con una tesis sobre el pensamiento de Martín Buber y posee 2 doctorados honoris causa, uno por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y el otro por la Universidad de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. También es profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Comité Académico y Científico de la Universidad Ben Gurión del Negev de Israel. En 1992 obtuvo como ensayista el primer Premio Nacional de Literatura y en el año 2000 el primer Premio Municipal de Poesía de la Ciudad de Buenos Aires. Ya en el año 2005 el gobierno de Portugal le otorgó la Orden del Rey Dom Enrique o Navegante en el grado de comendador, en reconocimiento por su labor como difusor y promotor del estudio de la literatura de Portugal. En el 2010, la Academia Argentina de Periodismo le otorgó su pluma de honor por la tarea que desarrolla, sabemos, en la prensa escrita. Participó como profesor invitado en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar de la ciudad de Guadalajara, México, en el año 2013. Y en el año 2020 ganó el Premio Internacional de Ensayo Pedro Enrique Sureña, otorgado por la Academia Mexicana de Letras. En el 2022 recibió por parte de la legislatura, hace poquito de la ciudad de Buenos Aires, la designación de ciudadano ilustre en una bellísima ceremonia que se realizó en el Teatro Colón. Es miembro de número de la Academia Argentina de Letras y de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Y se desempeña como conferencista y como profesor privado de filosofía y literatura y colaborador permanente del diario La Nación de Buenos Aires. Integra desde el 2020 el trío de música de cámara y poesía Orfeo, junto con la pianista Ana Victoria Chávez y el violinista Federico Muján. Diré que en su obra literaria incluye
entre otros, El silencio primordial en ensayo, ¿no? Lo irremediable, Sentido y riesgo de la vida cotidiana, La nueva ignorancia, Ensayos de intimidad, Una biografía de la lluvia, Los apremios del día, El enigma del sufrimiento, El miedo a la política, La extinción de la diáspora judía, Las huellas del rencor, Locos de Dios, en el 2018, y República Urgente, en colaboración con Héctor Guyot, ya en el 2020. Y también en Madrid y en Barcelona editaron respectivamente sus libros Lo irremediable, Los poderes del poeta. Este último libro reúne sus estudios sobre poesía brasileña contemporánea. Y por último diré también que en poesía es autor de Zonas e Indagación, desde el año 1978 hasta el 2019. Ha publicado en poesía Zonas e Indagaciones, Canto Abierto, Ciertos Hechos, Ben David, El fondo de los días, Hombre en la tarde, Ruinas de lo diáfano, Líneas de una mano, Hecho de cosas pequeñas, Hombre reunido y El visitante en el año 2019. También es autor de relatos para niños, República de Evidencia, El tobillo abandonado, Agustina y cada cosa, Natalia y que luces, en fin, y La vida es siempre más o menos. Y en traducciones es suya la primera versión completa al castellano del libro del desasosiego de Fernando Pessoa, esto es del año 2000, asimismo es autor de la traducción de ficciones del interludio del citado Fernández Pessoa. Es autor de 2 antologías de poesía brasileña contemporánea y de una de poesía portuguesa actual. Y ha traducido asimismo a poetas africanos de lengua portuguesa. Vertió al portugués canciones de Juan Manuel Serrat y uno de los espectáculos del conjunto argentino Le Luthier. Igualmente ha traducido a poetas argentinos al portugués, reunidos en el volumen A Palabra Nómade, poesía argentina de años 70 y en San Pablo en 1990. Y 2 de sus obras de ensayo han sido publicadas en el Brasil, El silencio primordial y Lo irremediable. Esto ha sido en el año 2003 y en el 2005. Bueno, en francés, alemán, italiano y hebreo se han difundido algunos de sus artículos y poemas. Y por último diré que como actividad periodística ya sabemos que como analista político participa frecuentemente mediante sus columnas escritas e intervenciones televisivas en el debate de los problemas de la Argentina y Latinoamérica. Y a raíz de sus denuncias sobre el asesinato de Alberto Nisman, el diario estadounidense The New York Times dijo de él: Santiago Kovadlov ha surgido como brújula moral del país. Desde abril del 2021 comparte con Jorge Sigal la conducción del programa radial Haciendo Pie, que se difunde por Radio Ciudad de Buenos Aires. Bienvenido, Santiago Kovadlov. No, todavía no te voy a liberar. Te voy a hacer solamente un par de preguntas, ¿no? Como para conocer un poco también tu idea al respecto, antes de entregarte al público. Yo me gustaría saber, en un reportaje periodístico que se le hizo a Ricardo Molinari, cuando cumplió sus 50 años de poesía, digamos, él dijo, más o menos tal cual lo que te digo, que es necesaria cierta ignorancia para ser poeta, porque cuanto más se ignora, más se está en comunicación con las cosas. El saber demasiado, afirmaba Molinari, quita deslumbramiento. ¿Estás de acuerdo con esta opinión? Bueno, aplazo la gratitud que expresaré después a quienes me han permitido hoy estar aquí para entrar de lleno en una consideración sobre la reflexión tan sutil de Ricardo Molinari.
El saber, creo yo, en la caracterización de él, implica la posibilidad de que lo real quepa en una inteligibilidad plena, acabada. La ignorancia, tal como la entiendo, y según creo que él la enuncia, es esa lucidez que nos permite entender que entre la palabra y las cosas no puede haber un acoplamiento pleno, sino aproximado. En consecuencia, aprender a no saber, porque no saber es un aprendizaje, significa poder aproximarse a la emoción que el mundo y la realidad nos pueden deparar, sabiendo que nuestras palabras apenas rozarán la superficie de todo aquello que nos conmueve. Ese roce puede ser más o menos intenso, más o menos afortunado, más o menos agraciado. Cuando la gracia es plena hay poesía, pero es un roce. Y ese roce implica que la ignorancia es la plenitud del discernimiento de eso que hay de irreductible en lo real, lo que hay de irreductible en lo real, que nos colma de emoción y lo balbuceamos escribiendo. Eso creo, y por lo tanto creo que tiene razón. Muy bien. Y otra última pregunta y te dejo con tu poesía. Edgar Bailey también decía que ante la poesía había que estar en un estado de alerta y en un estado de inocencia. Es así, ¿no? Sí, creo que sí, que Bailey tenía razón. ¿Qué es estar en un estado de alerta? Yo creo que la alerta es un estado que sobreviene cuando el asombro nos acoge y nos permite advertir que lo real no se agota en lo que ya sabemos de él. Asombrarse es redescubrir aquello que estaba inscripto en un saber previsible y que de pronto, por obra del asombro, nos muestra un semblante inédito. La inocencia no es otra que la que posibilita el asombro, es un estado de disponibilidad. El poeta es un vacante, está vacante. Cuando uno está vacante, la realidad nos convoca en un lenguaje más discernible que aquel en que nos convoca cuando estamos ocupados y no lo oímos. Una persona ocupada es una persona que no está vacante. Puede parecer obvio esto, pero el poeta es un disponible. Está a disposición. Y no creo yo que lo esté por decisión, sino por estructura. Es un ser bien dispuesto a ese vacío en el cual encuentra la realidad o nuestra vida la posibilidad de ser oídos, ¿no? Creo que nuestra gratitud hacia la poesía proviene del hecho precisamente de que rescata una vida o un semblante posible de las cosas, de ese estado de obviedad que lo congela finalmente en la indiferencia o en lo presuntamente ya sabido. De manera que creo que todos los poetas tendemos a reivindicar la poesía en aquel sentido en que decía Platón, ¿no? Ustedes saben que en griego lo que nosotros en el castellano antiguo llamábamos mentecato y que proviene del latín del mens capta, el que tiene la cabeza tomada. En griego se dice idiotés, idiotez. El poeta es un idiota. ¿Pero qué quiere decir idiota? Quiere decir un estado privilegiado de lucidez en el cual uno está tomado, mens capta, mente capto. El mentecato también tiene una connotación negativa, pero en el sentido más hondo, en el sentido griego, quien tiene la cabeza hechizada o tomada está abierto al mundo y lo puede celebrar. El último poema en el balcón. Bueno, así está bien. Sí, después subiré con este, claro. Muchas gracias. Bien, ahora sí, un segundo de gratitud expresa, manifiesta.
A Beatriz y a Lidia Vinciguerra, especialmente, y a través de ellas a todos ustedes. La ceremonia de la poesía tiene en ellas dos una persistencia extraordinaria, que en nosotros es también vocación, pero en ellas es aptitud para reunirnos, para congregarnos, para brindarnos este pequeño templo, ¿no?, en el que estamos. Si yo les dijera que desde aquí lo que se ve es la configuración de un templo con sus arcadas, y acaso los que estamos aquí, además de los ángeles, seamos todos creyentes, creyentes de algo esencial, que es que la pobreza de la palabra es riqueza del discernimiento. Así lo siento yo también, de modo que muchas gracias por esta invitación, además, a las dos y a todos. Unido a todo lo que decía recién está un hecho que me parece importante explicitarlo. Creo que la voz humana es el último reducto de la concepción antigua de la poesía, porque la poesía en la antigüedad fue siempre sonora, hecha para ser oída y tal vez escuchada. Pero lo cierto es que reunirnos para escuchar a un poeta es siempre reunirnos para que la voz vuelva a ganar protagonismo en la transmisión de aquello que está escrito. Más allá de la mayor o menor facultad que uno tenga para leer en voz alta, lo cierto es que la voz es tal vez el destino más íntimo que puede correr la palabra escrita. Al hacerse oír, uno traslada hacia quien escucha mucho más que el contenido de un poema. Traslada la configuración más entrañable que en uno tiene la palabra, la cadencia que la palabra tiene en uno. Esto es exponerse, esto es expresarse. De modo que creo que vale la pena decir ante todo que venimos a celebrar lo que puede ser escuchado. Hay también una plegaria en la lectura. Por favor, tomen lo que digo. Por favor, permítanme que lo que digo encuentre en ustedes la calidez de la hospitalidad. Ese es un deseo muy íntimo cuando uno lee, y sobre todo cuando lee poesía. La poesía es mucho más que un género literario, mucho más. Es un posicionamiento existencial, es una manera de reflejar lo que uno ha podido discernir en muy pocas palabras, porque esa extraordinaria parquedad del poeta en expresarse con pocas palabras es un acto de fe extraordinario en el silencio como recurso de elocuencia. Hilvanadas al silencio, las palabras del poeta pueden vivir. Alejadas del silencio no se sostienen. Y es el silencio también el que gana elocuencia en la poesía de una manera particular, singular. Lo que yo voy a leerles hoy es parte de un trabajo que es vocacional, es decir, que no ha sido elegido por mí. Es una fatalidad la vocación. Uno no la elige. Es erróneo decir, tengo una vocación. La vocación nos tiene a nosotros. Somos quienes están al servicio de esa fatalidad llamada vocación. Pero es un servicio que prestamos a esa fatalidad también para constituirnos en quienes somos. Ella nos acompaña y cuando uno es joven, tal vez, al menos así me ocurrió a mí, yo temía llegar a la edad que hoy tengo, 79 años, temía llegar sin poesía. Temía que la poesía me hubiese dejado para esta edad, ya alcanzada esta edad.
y veo que la vocación está invicta. Y creo que esa es una gracia que a uno lo llena precisamente de gratitud también. ¿Hacia quién? ¿Hacia qué? Algo permanece abierto en nosotros como para que la emoción de la poesía nos siga habitando. Algo no ha envejecido en nosotros, con nosotros. Y esa es una de las felicidades más grandes que la vida le puede dar a quien tiene una vocación. Hemos prestado un servicio al obedecerla, ella nos ha constituido en quienes somos, obedeciéndola como fatalidad que es en nosotros, fatalidad que viene a decirnos, si no cumplís conmigo podrás hacer mucho, pero no serás vos mismo. Aquello maravilloso que decía el gran poeta inglés Blake, el que desea y no obra engendra peste. Nosotros hemos deseado, hemos obrado y hemos hecho el menor daño posible. Voy a leerles entonces algunos poemas. El primero de ellos se titula Hombre en la sinagoga. Solía venir aquí en busca de consuelo cuando amaba a una mujer que no me quiso. Y cuando desoí a quienes me oyeron y herí a quienes me amaron, vine aquí en busca de perdón. Un día estalló el último espejo y mi vida fue un peso sin forma. Y aquí volví en busca de Dios. Dios cayó, como siempre. Y entonces descubrí la sinagoga. Sus sólidas paredes, el gratísimo silencio, la fresca paz de este recinto en el verano. Y ya no me fui más. Afuera la inclemencia empuja a la fe y la fe al vacío. Aquí dentro la ausencia de Dios importa poco. Hace muchos años escribí un poema que hubiera deseado que perdiese actualidad. Se titula Flor de verano, fin del país. Inquietante lección de los jazmines. Cuanto más agonizan, más perfuman. Doblados sobre el tallo, yendo del blanco luz al blanco macilento, caen y se pudren mientras perfuman sin tregua el cuarto en que aún resisto. Las calles ordenadas por el miedo están sembradas de jazmines. Los errores, los encierros, la deriva ciudadana, poblados de jazmines. En el país nadie sabe terminar como esas flores. Imposible hacer que la vergüenza exhale suavidades o que brote más que sombra del engaño. Los jazmines acusan, su aroma muerde las migajas del honor. O cambiamos el país o abolimos el verano. En hebreo, Ben quiere decir hijo de. Cuando mi padre cumplió 80 años, yo le dediqué este poema, Ben David. Siento a veces que mi gesto, la voz, el pensamiento y aún este cansancio son ya los de mi padre. Que este cuerpo mío no lo perpetúa, sino que lo encarna.
que yo soy el hombre de más de 80 años que, agobiado y lejos de donde vivo, avanza al alba insomne, lento, solo, y jadea su fatiga en un sillón en sombra, bajo el peso del dolor indeclinable, de culpas que no han envejecido, mientras siente con alivio que su hijo, en otros sitios lejos de él, ha ido más allá de su tormento, doblegó los demonios, no lo ha repetido. Ascenso de Juan Sebastián. La pequeña sonata de Bach busca el sitio donde vivo. Deja atrás el cuarto piso del que brota, burla una descarga de inodoro, la voz metalizada de un televisor, sube y perfora un espeso olor a frito, paredes plastificadas, ventanas blindex, un cerrojo inoxidable, y arrastra y barre en su camino hacia lo alto cartas, cuentas, guantes, dudas, tu lamento de olvidada y los restos del hombre impuro que ocupa mi habitación. Anteojos. Es imposible limpiar a fondo estos cristales. Hay una capa última de bruma que no cede. Es un mínimo barniz, una delgada cortina de niebla que al trasluz se percibe claramente. Detenida en los cristales, infunde a cada cosa que contemplo un aura de reserva, un cerco de silencio, una distancia indeclinable que resiste la embestida del jabón, del agua, del aliento y se ríe de la sed de la mirada. La silla. Olvidamos hace tiempo una silla en el balcón. La lluvia, el sol, el viento de estos meses la han deteriorado. Su aspecto lamentable me recuerda pequeñas cosas trabajadas por la muerte. Mi saco desvaído, las tijeras que la herrumbre consumió, esa foto que hasta ayer parecía viva. Sin embargo, la silla del balcón conmueve más que sus pares de la casa. Hay algo en esa piel ajada que infunde dignidad a lo que solo parecía despreciable. Hay algo de testigo en esa silla, como si una fuerza inesperada la animara y pudiera de pronto hacer saltar en pedazos los cristales de la sala, plantarse ante nosotros con su semblante puro y forzarnos a decir qué fue, qué ha sido de nosotros. Las cosas. Entro a casa a las 3 de la tarde. Yo no debía volver hasta la noche, pero un olvido me impuso el regreso. No hay nadie aquí. Camino a mi cuarto, me golpea la inmóvil contundencia de las cosas y me siento un intruso en la casa vacía. Las cosas son los habitantes de la casa, las cosas que salen a vivir cuando no estamos y un silencio quieto oprime todo como un dios insidioso a su universo. La extraña relevancia de un zapato, la ropa inerte en la cama deshecha, vasos a medio beber en la cocina, prueban que a esta hora la casa nos excluye, que aquí a esta hora
solo viven las cosas desprendidas de nosotros, que se extienden por la casa con un aliento ajeno, con una fuerza que me empuja hacia la puerta, que exige que me vaya, que olvide lo que busco, que vuelva por la noche a una casa que no es esta. Hay un texto en prosa que yo escribí para prologar uno de mis libros de poemas y que es breve y quisiera leerlo porque tal vez lo podamos compartir. Creo que está por aquí, eso es. Vamos a ver. Sí. Se llama, lo titulé convencionalmente, El arte de escribir. Dice así: creo que no se escribe para decir algo que de antemano se sabe, sino para llegar a saber qué se quiere decir y para verificar hasta dónde ese querer decir logra encarnarse en lo que efectivamente se dice. La obra, cuando es literaria, nos informa en el doble sentido de que nos cuenta y nos constituye. Se pasa a ser lo que se ha dicho y se pasa a ser porque se ha dicho. La expresión confiere estatuto ontológico. Es creación de quien escribe y no apenas de lo que se escribe. De modo que en este sentido hay que decir que se escribe contra la propia indeterminación. Sartre sostuvo que el hombre por dentro es queso derretido. Se escribe para convertir lo amorfo de nuestra interioridad sin voz en exterioridad, en pronunciamiento, en objetividad. No extraemos de nuestra interioridad lo que decimos. A la inversa, mediante lo que decimos construimos nuestra interioridad. Esta es la paradoja de la literatura. Con ella, en ella, la interioridad solo puede ser algo público. Es al hacerse pública, al convertirse en obra, como nuestra intimidad encuentra su espacio propio y su forma. El escritor no es el que se expresa trasladándose afuera, ni trasladando afuera algo que ya tiene adentro, sino el hombre que consiste en lo que expresa, como quien desplaza hacia adentro lo que ha logrado formalizar afuera. Al respecto, Hegel afirmó que es en el mundo de la acción donde el alma se halla realmente a sí misma. La alegría de la creación es este júbilo genesíaco que resulta de haber pasado de ser un bullicio interno sin sujeto evidente a ser un sujeto evidente, además de un bullicio interno. Desearía trazar una analogía entre mi experiencia como escritor y una confesión para mí conmovedora que realizó René Descartes a propósito del proceso de composición del discurso del método. Descartes cuenta que a medida que escribía su tratado, crecía en él el dolor que le provocaba el arremeter contra sus propios prejuicios, sus creencias más ciegas y arraigadas,
y sus valores más convencionales. Y añade, era sin embargo ese dolor el que me probaba que lo que estaba haciendo era realmente escribir. Bien se ve aquí que escribir en su sentido más radical es ejercer el derecho a una esencial discordancia con uno mismo. Una obra es obra porque abre, y abre ante todo la piel de quien la escribe. No la tersa piel, sino la piel encallecida. No el dolor de lo floreciente, es el dolor de lo marchito pero profundo, de la intimidad marchita que al sufrir combate por su supervivencia. Aún así, ningún escritor auténtico puede jactarse de haber dinamitado su estupidez, pero sí puede saber al cabo de los años hasta dónde ha sido capaz de llevar su pelea contra la humillación del lugar común, de lo mal pensado y de esa forma de inexistencia que es el acatamiento complaciente al saber convencional. Desnudo. Me voy reconciliando con mis viejas cosas. El opaco reloj, el pantalón vencido, los dóciles zapatos que se ensanchan. No amaba hasta hace poco las cosas desgastadas. Buscaba en cambio el resplandor de lo que nace. Ya no es así. Amo ahora sobre todo lo que incansablemente me acompaña, lo que perdura sin brillo, lo que a fuerza de mirar casi no veo, lo que ya casi no miro, lo que no guarda más secreto que el de su persistencia. Bueno, unos pocos más. Hogar. Hogar. Llueve copiosa, llueve amorosamente, pero el bullicio de la radio en la cocina impide oír la lluvia con la intimidad que yo quisiera. Hay en toda la casa una luz conmovedora, leve y acerada, luz del día decantado por la fuerza de la lluvia. Busco entonces la sala para escuchar llover como quisiera, pero en la sala mi hijo y sus amigos aguardan jubilosos el almuerzo y en el cuarto mi mujer ríe y habla por teléfono. No hay dónde escuchar la lluvia. Es una pena. No siempre llueve así, con abundancia, no siempre con grandiosa plenitud. Está visto, una casa feliz no es lugar para oír la lluvia. Situación. El alma confusa pugna por soluciones. Quiere claridad y hace café. Pela una uva, se detiene en el vaivén de la cortina. ¿Qué hará después del café? ¿Qué hará después de la uva? Después del café y la uva, el alma confusa pasará en limpio su agenda telefónica. Orden en las cifras, orden en los nombres, que haya al menos claridad donde no importa la luz. Frutos del tiempo.
Las peras me gustaron desde siempre, pero no siempre las amé del mismo modo. En la infancia las comía envuelto en el fulgor de los días infinitos y bañadas por el agua fresca de la siesta. Las disfruté siendo joven con idéntica avidez, pero mis ojos ya no las veían, cegados por el sueño de atrapar la realidad en un concepto. Ahora ya no hay días infinitos, ni creo ya en la plenitud de los conceptos. Ahora hay peras, nada más que peras, misteriosas peras solamente. Café Le Pont, así se llamaba el café, que ahora ya no se llama así. Debo haber envejecido. Me conmueve una minúscula semilla de tomate perdida entre las migas de mi mesa de café. Desorienta sentir esta emoción suscitada por una semilla de tomate. Supuse siempre que serían grandes temas los que en mí despertarían el aliento del poema. Cuestiones que importaran a todos los hombres, cuestiones de fondo, sustanciosas. Pero no, es una pequeña semilla de tomate lo que ahora me llama, húmeda y sola sobre la mesa de mármol donde acabo de comer. Allí está. Algún fulgor despide todavía y pronto morirá. Allí está, perdida para siempre y sin embargo viva todavía. Nada tiene de bella, solo es real. Allí está, como una bruma, a través de la que alcanzo de algún modo a adivinarme. Aquí estoy. Sin duda, soy un hombre hermanado a una semilla de tomate, a una semilla única, viva aún, irrepetible, infinita, entre las migas de mi mesa de café. Viajeros. A bordo, en la noche, cruzando el espacio, dos hombres comparan en diálogo ameno platos, ciudades, giros del portugués, cotejan gobiernos, vinos, veranos, ejercen con sobria contundencia su don de viajeros. Han ido, han estado, se persuaden del mundo concebido como sólido escenario, eluden con modos suaves la brutal evidencia de estar suspendidos, de no ser sino parte de una nave blanca que tiembla y que jadea en un desierto de nubes cerradas, que ruge, flota y se empecina en desoír el llamado voraz del agua y de la roca, que insiste, que persiste en burlar el hechizo de esa furia oscura que quiere atraparla, arrastrarla, quebrar en la noche helada el tenue milagro de la ciencia. Este poema lleva el nombre de mi mujer, Patricia. Fe que me das, la que entró en mí como una fiesta, mano tendida, mujercita, los muchos años que con sombra y luz nos vieron, hermosa voz, abismo en que reposo.
Y acá hay un poema que yo dediqué a mi hermano, que se llama Hugo, y con quien acabo de realizar algo que quiero contarles, un libro. Él es fotógrafo y diseñador gráfico. Yo admiré siempre su fotografía, esa mirada, esa capacidad de ver las cosas cotidianas desde su instrumento. Y le propuse hacer un libro que se titula El libro de dos hermanos, con fotos suyas y poemas míos. Hasta ayer estuve en San Pablo, porque él está allí, y allí se imprimió el libro, porque siendo él un diseñador excepcional, no iba a hacerme cargo yo de la composición gráfica del libro. De modo que fui a San Pablo, me encontré con él, lo abracé después de 3 años, y compartimos el nacimiento de nuestro libro. Es para mí muy conmovedor oírlo hablar en castellano. Tiene un portugués perfecto, por supuesto, pero su castellano ya está vulnerado por la tonada del portugués. Ya no tiene el acento porteño que muchos de nosotros tenemos. Y a mí me conmueve ver cómo él preserva su idioma, su castellano, abriéndose camino entre el oleaje de la musicalidad del portugués, ¿no? Y me encanta escucharlo, ¿no? De vez en cuando le falta alguna palabra, no sabe del todo cómo buscarla, y entonces la dice en portugués. Y yo salgo en su auxilio y se la traduzco. Pero lo que realmente ha sido excepcional fue realizar este libro que nos reunió realmente. Después de haber llevado 2 vidas, él tiene 1 año menos que yo, 2 vidas paralelas, ¿no? 2 vidas paralelas, y las unimos entonces en este libro. Nos fuimos de la Argentina muy chicos. Yo tenía 14 años y él tenía 13. Después de haber vivido un largo año y medio en el campo, en el sur de Córdoba, que para nosotros fue fundamental. Llegamos a La Boulage con mis padres. Mi padre había recibido un cargo allí en una empresa. Y el primer día que fuimos a la escuela, el secundario, él empezaba 1er año, yo ingresaba al 2º. Fuimos en el coche del chofer de mi papá, pero cuando llegamos al colegio vimos que todos los chicos llegaban a caballo y en carro o caminando. Y nos avergonzó tremendamente, porque además del estigma de ser porteños, cargábamos con el hecho de haber llegado allí en un carruaje, ¿no? Demasiado moderno, era un Taunus último modelo. Volvimos a casa llorando, pidiéndole a papá por favor que nos compre un par de caballos. Y así lo hizo. Le compró a mi hermano un alazán maravilloso y a mí un caballo sabache precioso, una yeguita. Y claro, aprendimos a andar a caballo en 3 días. Y compartimos con él la hermosura de vivir en el campo. Piensen ustedes lo que era esa pequeña población hacia 1956, 55, todavía impregnada, digamos, de ese espíritu de pueblo, ¿no? Donde la gente iba al cine, ¿no? Al Cine Teatro Roma, muy bien empilchado, y al mismo tiempo al club social, que hasta hoy existe, no solo ahí, sino en tantos otros lugares. Pero para nosotros fue el campo, fue descubrir la posibilidad de amar un animal, de amarlo realmente, porque hablábamos con él. Yo a mi yeguita le hablaba y salía a galopar con ella y me tiraba en el campo, a la tierra, y ella se quedaba pastando a mi lado y yo la adoraba, y dejarla fue tan tremendo que no me acuerdo cómo fue dejarla, cómo me pude ir. Pero nos fuimos al Brasil. Entonces, cuando yo regresé, recuperé el contacto con el campo también, y entonces no hace mucho, volviendo al campo, vi
ya transcurrida prácticamente la mayor parte de nuestra vida, lo que quise compartir con él en este poema que se llama El campo y que le está dedicado. Crece ante las ramas del sauce solo este anhelo sin forma que siempre me dio vida. Ramas grises, altas y desnudas, verdad remota del campo mudo, luz de mi país hundida en el invierno quieto. Se fue el niño que las miraba, el hombre que las vio se fue y a punto de irse anda el viejo que las mira. Libre de saber me iré y ebrio de voces, con el aroma de la tierra húmeda en las manos. Aquí fui lo que no sé y me habita. Ya ni cenizas hay de mi madre. Disuelto va mi padre por el aire y solo mi memoria pobre golpea a su puerta cerrada. No ser, haber sido, no saber, y la emoción de tanta errancia. Bueno, voy a leerles un último poema desde el balcón. Desde el balcón, porque así me lo han pedido, ¿no? No es una búsqueda desmedida de popularidad. Vamos a subir hasta allí. Bueno, mientras Santiago se acomoda, rápidamente les diré que nuestro próximo balcón será el 7 de septiembre, el miércoles 7 de septiembre, con la presencia de la poeta Alina Diaconú, que creo que está acá presente. Gracias. Bueno, este último poema es un poema de muchos de nosotros, al menos desde el punto de vista de su título, de Antonio, de Rafael, ¿no es cierto?, de todos aquellos que nos acompañan hoy desde hace tanto. Y se titula Adiós Januzzi. Está dedicado a este poeta que fue nuestro amigo entrañable, mágico, de quien yo recuerdo muchas cosas, además de su poesía tan fundante de nuestra propia identidad como escritores, ¿no? Es salir a hacer compras con él, con su red, ¿no?, para las compras, la bolsa de las compras. En camiseta salía Joaquín. Íbamos caminando hasta el mercado, él compraba, después volvía y le llevaba a Libertad las cosas que eran indispensables. Y siempre recuerdo que extendía sobre la mesa de la cocina lo que había comprado y solo asentía, hacía mirando las cosas. Y bueno, se fue y no se fue, y no se fue. Está con nosotros, tan íntimamente. Adiós Januzzi, así se titula el poema. Joaquín, no es más que esto. Has muerto y las horas ruedan sobre el día en que te fuiste, mientras mi cuerpo ciego y laborioso marcha hacia la tarde, cuyo final yo tampoco veré. Tu poesía, en cambio, insiste, abraza, se hace oír, labra mi mañana y apacigua el peso de esta costumbre imposible que es vivir. Peces, migas, grietas, geranios y reflejos de la noche
en el mármol de la cocina, la siembra entera de tu pensamiento emocionado e incapaz de fijar residencia en la costumbre, me ampara en su temblor esta mañana, que tan difícil sería sin tu voz, esa voz seca, incisiva, huella rotunda de quien aquí tan a fondo estuvo y ya no. Bueno, mil gracias a todos por compartir este momento. De las dos Julietas, ¿eh? Está bien. Para el día de mañana. Me quedé sin contar la anécdota y voy a aprovecharlo ahora con tu abrazo. Resulta que antes de venir se me cayó algo, me agaché muy como si nada ocurriera y tuviera 15 años y no me podía parar después. Entonces mi hija Marilyn me dice, mamá, hace todo lo posible, Santiago te da un abrazo y no te va a doler nada. Gracias a todos, vamos a tomar una copa. Vamos a pasar entonces hacia atrás, pero antes de atrás me parece que acá el poeta necesita un aplauso con más ganas. Ahora.